en el corazón implacable del territorio de Montana, donde el viento corta como cuchillas y la tierra no perdona a los débiles, un hombre endurecido por el pasado tomó una decisión que marcaría su destino. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Rhys Callahan, ranchero de pocas palabras y mirada de piedra, necesitaba una esposa, cualquier esposa. Su difunto padre lo había dejado atado a un testamento que no daba espacio para la demora. A cientos de kilómetros, en la sofocante y dorada ciudad de St. Louis, Lena Whitlow, una mujer con la dignidad como único escudo frente al infortunio, leyó la proposición del ranchero como quien ve una tabla flotando en mar abierto. Para ella, aquel trato frío no era un insulto, sino una puerta de escape. Era sencillo, al menos en papel, su nombre a cambio de protección. Un matrimonio de conveniencia. Nadie, ni él ni ella, imaginaban que de esas cenizas heladas surgiría una llama tan feroz que podría construir algo nuevo, o destruirlo todo. Así empieza la historia de cómo un simple trato se convirtió en una guerra contra el pasado. La oficina polvorienta de Silas Creed, en Promise Creek, olía a tabaco viejo, papeles rancios y obligación. Era un olor que Rhys asociaba con el final de las cosas. Se quedó mirando por la ventana, la mandíbula apretada, observando el cielo inmenso que se extendía sobre las crestas afiladas de las montañas Big Horn. A sus 32 años, su rostro era un mapa de viento, sol y pérdidas no nombradas. «Es tan evidente como la nariz en tu cara, Rhys», murmuró Silas Creed, ajustando sus gafas y señalando con un dedo nudoso el testamento de Jebediah Callahan. «Tu padre era terco. Quería que el apellido Callahan siguiera en el rancho. Tienes hasta las primeras nieves, 6 meses a lo mucho, para casarte. Legalmente». La amenaza quedó flotando. «Lo sé», gruñó Rhys, apenas conteniendo la rabia. «Si no lo haces, perderás todo. El rancho entero será dividido. Una parte al territorio, la otra». El nombre se quedó atragantado, pero Silas lo completó. A Garrick Flint. Un músculo saltó en la mandíbula de Rhys. Ese nombre era veneno. Flint había sido el enemigo de su padre durante décadas, comprando tierras y manantiales, tratando de ahogar el rancho desde todos los ángulos. Solo imaginarlo pisando la casa familiar le revolvía el estómago. «Debe haber otra manera», dijo Rhys, dándose vuelta. Sus ojos grises, como tormenta, no ofrecían espacio para el debate. «No la hay», respondió el abogado con suavidad. «Pero tal vez haya una solución poco agradable, pero posible». Revolvió entre unos papeles, hasta sacar una carta de caligrafía inclinada. «Tengo un colega en St. Louis. Me habló de la muerte reciente de una clienta suya, la señora Eleanor Whitlow. Su sobrina, Lena, quedó sola y endeudada. Buena educación, buen carácter, pero sin recursos». Rhys bufó. «¿Quieres que encargue una esposa por correo como un granjero desesperado?» «Esto no es eso, Rhys. Es un trato comercial. Ella necesita un refugio. Tú necesitas un nombre en papel. Puedes ofrecerle un hogar, seguridad. Ella te da la firma que salvará tu tierra». Rhys lo pensó. Amor y matrimonio eran fantasmas para él, sombras enterradas con su juventud. No tenía corazón para una mujer. Pero perderlo todo, eso era aún peor. Pensó en el aroma de pinos mojados tras la lluvia, en el bramido de su ganado al amanecer, en el peso de un legado que no podía dejar morir. Era más que tierra, era su identidad. «Escríbele», dijo al fin, seco como siempre. «Explícale los términos, sin emociones. Esto es un contrato. Tendrá su habitación, su espacio, no le faltará nada. Pero será la señora Callahan solo en papel, nada más». A 500 millas, bajo el calor espeso de St. Louis, Lena Whitlow volvió a doblar por 10ª vez la carta del abogado. La tinta ya estaba borrosa por los dedos temblorosos. «Arruinada», murmuró en voz baja,
como si el eco no fuera a doler menos en la penumbra de su habitación alquilada. La tienda de su tía había sido embargada, y tras la muerte de la mujer, los acreedores se lanzaron sobre ella como buitres. Lo único que le quedaba eran unos baúles con libros y ropa y una montaña de deudas. Pero lo peor no era el dinero. Era Clay Maddock, el dueño del hospedaje. Un hombre grasoso, con manos húmedas y ojos que le quitaban el aliento, no por ternura, sino por asco. Le ofreció perdonarle la deuda, a cambio de volverse su compañía. El significado sin palabras la había hecho sentir sucia. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Era la carta de Silas Creed, recién llegada desde Montana. La había leído incrédula. Un matrimonio sin amor, con un ranchero desconocido. Las condiciones eran tan frías como la tierra que imaginaba lo rodeaba. Él ofrecía pasaje, techo, seguridad y distancia. El señor Callahan es un hombre de palabra, había escrito el abogado. Le asegura respeto, pero pide comprensión. Esto no es una historia romántica, es un arreglo práctico. Era una locura. Atarse para siempre a un desconocido, cruzar medio país hacia el oeste indómito, un mundo tan ajeno al que ella conocía. Lena Whitlow era una mujer que encontraba consuelo en los poemas susurrados al atardecer y en las tardes silenciosas entre libros, no en el polvo ni en el mugido de vacas salvajes. Pero ¿cuál era la otra opción? Una vida de servidumbre, o algo peor, caer en las manos babosas de Clay Maddock. El oeste era un miedo desconocido, pero Clay Maddock era un peligro bien presente. El desconocido de Montana le ofrecía una jaula, sí, pero al menos era una jaula limpia, grande y con la promesa de respeto. Maddock, en cambio, le ofrecía una trampa húmeda, sofocante, sin salida. Con las manos temblorosas, Lena tomó una hoja nueva y una pluma. Su decisión no nació del valor, sino de la absoluta falta de opciones. Entregaría su nombre a cambio de libertad. Se convertiría en la señora Callahan. 2 semanas después, Reese Callahan esperaba en el andén de la estación de tren de Promise Creek. El silbido de la locomotora rasgaba el aire como una bestia de hierro que conectaba aquel rincón del mundo con los confines del este. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la inquietud le punzaba en el pecho. Había visto una fotografía que Silas Creed había conseguido. La señorita Whitlow no parecía gran cosa. Cabello castaño recogido, rostro serio, ojos grandes y llenos de pensamiento. Parecía más una institutriz que una mujer para el oeste. Frágil, forastera. Una mujer descendió del tren, sujetando un pequeño bolso con firmeza. Coincidía con la foto. Pero en carne y hueso había algo más. Su porte era recto, orgulloso, aunque su cara reflejaba el cansancio de los días duros. Observó a su alrededor con incertidumbre, hasta que sus ojos se clavaron en él. Él era el único que no se movía, solo la miraba. Fijo, intenso, inmóvil como una montaña. Ella avanzó hacia él, sus botas urbanas ya cubiertas por el polvo de Montana. «¿Señor Callahan?», preguntó con voz más suave de lo que él esperaba. «Señorita Whitlow», respondió él con tono plano, sin emociones. No extendió la mano, ni tocó su maleta. Solo asintió con la cabeza. «Bienvenida a Promise Creek. El carro está por aquí. El contrato está en la oficina del abogado. Lo firmaremos antes de ir al rancho». No hubo calidez, ni sonrisa, solo negocios. Mientras Lena contemplaba el rostro implacable de su futuro esposo, una certeza gélida se instaló en su pecho. Había escapado de una prisión, para caminar por voluntad propia hacia otra. El trayecto en carreta hacia el rancho Callahan Creek se dio en un silencio que pesaba más que el aire del desierto. Lena se sentó rígida sobre el banco de madera, las manos entrelazadas en el regazo, mientras Reese guiaba a los caballos con una precisión tan fría que parecía inhumana. No le dirigió la palabra, ni la mirada. Toda su atención estaba en el camino lleno de baches,
y en el paisaje inmenso que los rodeaba como si fuera un océano de tierra. Para ella, aquello era otro mundo. Nada que ver con los parques cuidados, ni las calles de adoquines de San Luis. Aquí, el cielo era un personaje más. Una cúpula abrumadora de azul brillante que parecía aplastar la tierra. El terreno se extendía en olas de pasto seco, matorrales y montañas lejanas como gigantes dormidos. Hermoso, sí, pero de una belleza que podía volverse salvaje en cualquier momento. El polvo que levantaban los caballos se pegaba a su vestido, le rascaba la garganta, y el silencio del hombre a su lado era más ensordecedor que el traqueteo de las ruedas. Hasta que, al fin, tras lo que pareció una eternidad, él habló. «Ese es Callahan Creek», dijo señalando con la barbilla una hilera de álamos a lo lejos. «El rancho está justo después». Cuando la casa apareció, fue tan dura y severa como su dueño. Una construcción de 2 pisos, de madera oscura y curtida, firme y sin adornos. Varias granjas y corrales la rodeaban, todos pensados para la función, no para la belleza. No había flores, ni columpios en el porche, solo lo esencial para sobrevivir. No se sentía como un hogar, se sentía como una fortaleza. Un hombre mayor, con bigote blanco como la sal y ojos bondadosos, salió del granero más cercano, secándose las manos con un trapo. Entrecerró los ojos al ver el carro y posó la mirada en Lena con franca curiosidad. «Rhys», dijo con voz ronca pero amable. «Has vuelto. Boharlan, esta es la señorita Whitlow. Se quedará en la casa», respondió Rhys con un leve asentimiento. La pausa fue breve, pero para Lena fue como un golpe en el pecho. Ni siquiera se dignaba a llamarla su esposa. El viejo Bow se quitó el sombrero. «Señora», dijo con respeto. «Bienvenida al rancho». Le dedicó una sonrisa cálida. La primera que recibía desde que bajó del tren. Fue un gesto pequeño, pero se sintió como un salvavidas. Rhys la guió al interior. La casa por dentro era igual a lo que se veía por fuera. Muebles pesados, madera oscura y una ausencia abrumadora de alma. Cabezas de animales colgaban de las paredes, con ojos de vidrio que parecían vigilarla. El aire olía a cuero, humo de leña y a algo más. Soledad. Todo estaba limpio, pero no había rastro de calidez. Una capa de polvo fino cubría cada rincón. Batalla perdida contra el viento incansable del oeste. «Tu habitación está arriba. Primera puerta a la izquierda», dijo Rhys mientras dejaba el baúl con un golpe sordo al pie de la escalera. «La mía está al fondo del pasillo, la cocina por allá. La esposa de Boharlan, Nora, falleció hace unos años», dijo Rhys Callahan sin mirarla. «Así que la cocina corre por cuenta de los hombres. No esperes nada parecido a St. Louis. Es básico, sencillo». Luego se giró para enfrentarla. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho ancho, la expresión cerrada como una puerta de hierro. «Vamos a dejar las cosas claras, señorita Whitlow. Esta es su casa ahora, y será tratada con respeto, tanto por mí como por mis hombres. No le faltará nada. Sus únicas obligaciones serán acompañarme cuando vayamos al pueblo, firmar cualquier documento que Silas Creed requiera y mantener la apariencia pública de nuestro acuerdo. Fuera de eso, su tiempo le pertenece. Yo salgo al campo desde que amanece hasta que cae el sol. Cuando regrese, espero paz, silencio. Este lugar no debe cambiar. ¿Está claro?» Sus palabras eran tan frías, tan impersonales, que el aire pareció escapársele a Lena del pecho. Ya sabía que iba a ser así. Pero una cosa era imaginarlo, y otra, sentirlo como un muro de piedra. «No quiero que cambie», repitió él, y no hablaba solo de muebles. «Entendido, señor Callahan», respondió ella, alzando el mentón con firmeza. No iba a mostrarle ni su miedo ni su decepción. «Y preferiría que me llame señora Callahan. Dadas las circunstancias, parece lo más prudente». Por un instante, algo pasó fugazmente por los ojos tormentosos de él. ¿Una pizca de respeto?
¿Sorpresa? Pero se desvaneció enseguida. Bien, señora Callahan. Dicho eso, se dio la vuelta y salió por la puerta principal, dejándola sola en aquel salón enorme y silencioso como un mausoleo. Ahora era la señora Callahan, dueña de una fortaleza donde no se le permitía cambiar nada, esposa de un hombre que era un extraño incluso dentro de su propia casa. Las primeras semanas fueron una lección de soledad silenciosa. Lena se mantuvo al margen, explorando los rincones de la casa y su pequeña biblioteca, donde reposaban los libros del difunto padre de Rhys. Aprendió a distancia el ritmo del rancho, el sonido del cencerro antes del alba, el retumbar de cascos cuando los hombres salían, y el silencio cansado que caía tras la cena, apenas interrumpido por murmullos del barracón. Rhys era como un fantasma. Salía antes de que ella despertara. Volvía ya de noche, comía en silencio absoluto y luego se encerraba en su estudio a revisar cuentas. Dormían bajo el mismo techo, pero eran como dos barcos cruzándose sin saludarse. Pero Lena Whitlow no era mujer de quedarse de brazos cruzados. El polvo y el abandono del hogar comenzaron a molestarle como una espina bajo la piel. Aquel lugar pedía a gritos un poco de alma. Una mañana, con balde y trapos en mano, comenzó su cruzada. Restregó los pisos hasta hacerlos brillar. Limpió los cristales hasta que la luz feroz de Montana entró sin permiso. Desempolvó cada rincón, cada libro, cada figura olvidada. Cuando Rhys regresó esa noche, se quedó paralizado en la entrada. La casa era otra, la misma, pero diferente, más clara, más viva. El aire tenía otro peso. Él miró en silencio. Su mandíbula se tensó. Entonces, sus ojos se detuvieron en un pequeño jarrón con flores silvestres, recogidas seguramente del arroyo, que reposaba sobre la repisa de la chimenea. Se acercó, lo levantó, lo contempló como si fuera una serpiente venenosa. «Te dije que no cambiaras nada», soltó, con la voz baja, peligrosa. Lena apareció en la entrada de la cocina, con el corazón latiendo fuerte. «Solo estaba limpiando, señor Callahan. El orden no es un cambio, es una mejora. Esto», dijo él, levantando el jarrón con desdén, «es un cambio. Y no hace falta. No lo rompió, no lo arrojó al suelo. Hizo algo peor. Caminó hasta la puerta principal, la abrió y colocó el jarrón con delicadeza sobre el barandal del porche, como una ofrenda al viento. Luego cerró la puerta y subió las escaleras sin mirarla ni decir una sola palabra más. Lena lo siguió con la mirada, con lágrimas de impotencia ardiendo en los ojos. Sabía que era un hombre duro, pero no imaginó que estaría tan casado con su propia tristeza. Él no quería solo un matrimonio por conveniencia. Quería toda una vida sin sobresaltos, sin color, sin calor, sin la más mínima intromisión del alma. Y ella, al parecer, era la mayor de todas. Aquella noche, en su cama fría y solitaria, se preguntó si tendría la fuerza de resistir no solo al salvajismo de la tierra, sino a la soledad salvaje del hombre con quien se había casado. La vida en Callahan Creek se estabilizó en una especie de tregua silenciosa. Lena siguió su cruzada para insuflar vida al hogar, pero con más cuidado. No volvió a traer flores. En su lugar, apostó por el orden, el calor, la discreción. Aprendió a manejar la gran estufa de leña. Comenzó a hornear pan. El aroma a masa tibia llenaba la casa como una caricia, en marcado contraste con el tufo habitual de tocino frito y café hervido. Los primeros en notarlo fueron los peones. Ellie Granger, un chico de apenas 17 con sonrisa permanente, se quitaba el sombrero para agradecerle cada rebanada extra de pan envuelta para llevar. Incluso Walt Dugan, el cocinero taciturno cuyo idioma eran gruñidos, le dedicó un leve asentimiento de aprobación. Comenzaron a llamarla Marm, pero ya no con esa rigidez del primer encuentro, sino con respeto verdadero. Rhys también lo notó. Aunque no dijera nada, no podía ignorar el olor a pan cuando entraba por las noches, ni el brillo que ahora devolvían los suelos bajo la lámpara. Tampoco le pasaba desapercibida la manera en que los hombres la miraban.
con estima, con afecto. Se estaban rindiendo a ella, y él también, aunque todavía no lo supiera. Desde la sombra del granero, Rhys Callahan la observaba de reojo. Sentada en el porche con un libro entre las manos, Lena Whitlow parecía una figura delicada, solitaria, pero firme, contrastando con la rudeza salvaje del mundo que lo rodeaba. Él le había dicho que no cambiara nada, pero ella estaba cambiándolo todo. No con grandes gestos, sino con una presencia constante, serena, que se colaba en las grietas de la muralla que él había levantado por años. La primera grieta verdadera apareció una tarde sofocante de finales de verano. Un grito desgarrador proveniente del corral hizo que Lena corriera al porche. Ellie Granger había estado trabajando con un potro joven, aún sin domar, que se asustó y lanzó una patada certera. El crujido del hueso al romperse se escuchó incluso desde la casa. Rhys llegó en un instante. Su rostro era una máscara de tensión contenida. Su voz se volvió comando. Dio órdenes rápidas mientras enviaba a Wes Dyer a galope rumbo a Promise Creek para traer al médico, un viaje de casi 2 horas. Ellie, pálido como una sábana, se sujetaba el brazo con lágrimas y sudor resbalando por su frente. Los hombres estaban paralizados, sin saber qué hacer. Antes de que Rhys reaccionara, Lena ya estaba ahí. Se movió con una decisión inesperada, incluso para ella misma. «Llévenlo a la mesa de la cocina», ordenó, firme y clara. «Bo, tráeme el whisky del estudio y sábanas limpias del armario de arriba, las más limpias que encuentres». Todos la miraron. Luego miraron a Rhys. Él dudó por un segundo. Y luego asintió con brusquedad. «Hagan lo que ella dice». Dentro, Lena se movía como si llevara años haciendo eso. Había aprendido primeros auxilios en su época de institutriz para una familia numerosa. Cortó la manga de Ellie con cuidado. Sus manos temblaban, pero no perdían firmeza. Limpió la herida, rociada con whisky mientras el muchacho soltaba un quejido ahogado. «Tenemos que acomodarlo», dijo mirando directo a Rhys. «El doctor tardará. No podemos esperar». Rhys abrió los ojos, sorprendido. «¿Tú sabes hacerlo?» «Lo suficiente. Necesito que le sujetes el hombro con fuerza. Esto va a doler». Lo que siguió fue una escena de colaboración cruda, intensa. Rhys se colocó detrás de Ellie, sujetándole con manos fuertes mientras murmuraba algo para tranquilizarlo. Lena respiró hondo, encontró el quiebre del hueso, y con un movimiento rápido, preciso, giró y empujó. Ellie gritó, un alarido que partía el alma, y luego se desmayó, blanco como la harina. Lena, casi tan pálida como él, improvisó una férula con maderas de una caja y tiras de lino. Cuando terminó, se dejó caer en una silla, vacía por dentro. Solo se escuchaba la respiración entrecortada del chico. Rhys la miró. Primero el brazo vendado, luego su rostro. Hasta entonces, la había visto como un pajarillo frágil, algo que debía protegerse. Pero ahora veía a una mujer firme, que no se había desmayado, que no había dudado. Había tomado control con la misma precisión que él habría tenido. Esa noche, después de que el médico llegara y elogiara el trabajo limpio y profesional, Rhys salió al porche. Lena estaba ahí, mirando el cielo, donde ya asomaban las primeras estrellas. Él se paró a su lado, en silencio. El aire entre ambos se cargó de algo nuevo. Algo no dicho, pero presente. «Gracias», murmuró finalmente. Las palabras le sabían raras. «Fuiste buena con él hoy, mejor que yo». «Alguien tenía que hacerlo», susurró ella sin mirarlo. «Es solo un niño. Te idolatra, ¿sabes?», dijo él con una sonrisa leve, casi irónica. «Todos lo hacen. Ya te llaman el ángel de Callahan Creek». Lena esbozó una pequeña sonrisa. «¡Qué tontería!». «¿Lo es?». Apoyó el hombro en el poste del porche, su rostro más suave a la luz del crepúsculo. «Ordenaste esta casa, los alimentaste.
Curaste a uno de ellos. Por aquí, eso es lo más cerca que un hombre ha estado de un ángel. Fue la conversación más larga y personal que habían tenido. Un instante breve, pero cargado de significado. Él ya no la veía solo como la señora Whitlow en un contrato. Ahora la empezaba a ver como Lena, una mujer con coraje y alma. Días después, Rhys volvió a casa y se encontró con una nueva estantería de pino, lisa, bien construida. Sobre ella, los libros de Lena, organizados con mimo, novelas, poemas, historias de mundos lejanos al suyo. Pasó la mano por la madera. Sabía que Bo Harlan tenía maña con la sierra. Sabía también que no habría hecho nada sin su permiso. Pero esta vez no había preguntado, solo lo había hecho. Una chispa provocada por la presencia de Lena. Rhys pensó en el jarrón vacío en el porche. Salió, lo recogió y lo colocó en la repisa de la chimenea. Vacío, sí. Pero era una disculpa muda y una admisión de algo que todavía no podía nombrar. Era otra grieta en la armadura. Un paso, una aceptación. No todos los cambios eran una amenaza. Esa frágil paz que empezaba a asentarse sobre Callahan Creek se hizo trizas con la llegada de 3 jinetes. Lena Whitlow estaba agachada junto a la puerta de la cocina, cuidando un pequeño huerto de hierbas que había empezado con semillas rescatadas de la alacena. Un modesto jardín de menta, romero y tomillo. Fue entonces cuando los vio. 3 siluetas recortadas por el sol de la mañana, nítidas y amenazantes. El que iba al frente no era como los vaqueros polvorientos y curtidos que ella había conocido en el rancho. Su abrigo negro estaba impecablemente planchado, su sombrero resplandecía, y su caballo, un imponente alazán oscuro, se movía con una arrogancia casi humana. Rhys Callahan salió al porche. Su cuerpo se tensó de inmediato, la mano cayendo, con aire casual, sobre el revólver colgado de la cadera. Desde el granero, Bo Harlan apareció con una horquilla en mano. Su rostro, usualmente afable, era ahora una máscara de desconfianza. El jinete vestido de negro desmontó con un movimiento fluido. Se quitó el sombrero y dejó ver un rostro atractivo, canoso, con ojos fríos como piedras de río. Callahan, dijo con voz suave, pulida como madera barnizada. Estaba en la zona. Pensé pasar a felicitarte por tus recientes nupcias. Parece que el viejo consiguió lo que quería. Garrick Flint, respondió Rhys con tono plano. No eres bienvenido en mi tierra. La mirada de Flint se deslizó más allá de Rhys y se detuvo en Lena. Su mirada la recorrió con descaro, lenta, como evaluándola. El asco le subió por la garganta. Y esta debe ser la joven esposa. Mi querida, es usted una visión. Garrick Flint, a su servicio, dijo con una leve reverencia burlona. Debo admitir que estoy sorprendido, Rhys. Nunca te imaginé como hombre de matrimonio, especialmente después de... Basta, gruñó Rhys, su voz bajando a un tono peligroso. Dio un paso al frente, colocándose justo entre Flint y Lena. Un gesto sutil, protector, y ambos lo notaron. Flint soltó una risa seca. Vaya, qué seriedad. Solo vine en son de paz. Este es un país duro. Un hombre necesita amigos, y un hombre sabio sabe cuáles tener. Sus ojos recorrieron el rancho como si ya le perteneciera. Bonito lugar el que te dejó tu padre. Agua, pasto bueno. Pero ya sabes cómo es esto. Todo puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. La amenaza quedó flotando, densa como polvo en el aire. Fuera de mi tierra, repitió Rhys. Su voz era hielo afilado. Por fin, Flint perdió la sonrisa. Sostuvo la mirada de Rhys por un largo segundo. Luego subió a su montura. Como quieras, dijo. E inclinó la cabeza hacia Lena. Señora. Sus ojos se quedaron en ella un segundo más. Y entonces los 3 giraron sus caballos y partieron a galope, dejando una estela de polvo y mal augurio. Mantente lejos de él, dijo Rhys sin girarse, aún mirando el camino. Si lo ves, date la vuelta, no le hables. Nunca.
La sombra de aquel encuentro cayó sobre el rancho como una nube negra. Los hombres se mostraban más tensos, más vigilantes. La camaradería fácil fue reemplazada por un silencio cauto. Rhys se volvió más huraño, pasando largas horas perdido entre los campos, su rostro endurecido por líneas de preocupación. 2 semanas después, la amenaza se volvió realidad. Rhys y Bo regresaron al anochecer, cubiertos de hollín y con la furia pintada en el rostro. «¿Qué pasó?», preguntó Lena saliendo al porche con un farol en la mano. «El pastizal del norte», murmuró Bo. «Alguien desvió el arroyo Miller. Lo sacaron de nuestras tierras y lo llevaron directo a las de Flint. El campo se está secando como polvo en verano». «No fue algo natural», añadió Rhys, sus puños apretados. «Era una represa hecha a propósito. Las marcas de hacha en los troncos no mienten. Fue él». Los días siguientes fueron una tormenta de trabajo extenuante. Desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, todos los hombres, incluido Rhys, se dedicaron a reunir el ganado y trasladarlo al oeste, donde aún quedaban agua y pasto. El calor era infernal, el polvo implacable. Pero Lena no se quedó de brazos cruzados. Convirtió la casa en un centro de operaciones. Se levantaba antes que nadie para preparar desayunos abundantes y empacar comida y cantimploras. Mantenía una olla gigante de café hirviendo día y noche. Y cuando los hombres regresaban, agotados y cubiertos de tierra, ella los esperaba con cenas calientes, agua limpia y vendas para sus heridas. Y vio otro lado de Rhys. Trabajaba más que nadie, liderando desde el frente, su cuerpo impulsado solo por determinación y orgullo. Era una fuerza de la naturaleza, un líder que no mandaba con palabras, sino con el ejemplo. La tercera noche, llegó tambaleándose a la cocina, al borde del colapso. No había comido en días. Lena le sirvió un plato humeante de estofado con pan recién hecho. Él lo miró, demasiado cansado para siquiera levantar el tenedor. Ella se sentó frente a él, en silencio. «No puedes salvar este rancho si te destruyes en el intento», dijo en voz baja. «Rhys». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Levantó la vista, sus ojos tormentosos cargados de agotamiento y rabia contenida. «Está tratando de secarme por dentro, Lena. Cree que puede quebrarme. Entonces no se lo permitas», respondió ella con la mirada firme. «Comerás, dormirás unas horas. Y mañana lo enfrentarás con fuerza, no solo con furia. Tus hombres siguen tus pasos. Necesitan a su comandante, no a un mártir». Sus palabras, tranquilas y certeras, atravesaron la niebla que lo envolvía. Rhys Callahan la miró de verdad, y por primera vez no vio solo una ayuda. Vio a una aliada. Ella estaba tan comprometida en esta lucha como él. No se había casado para enfrentar varones ladrones ni sabotajes, pero ahí estaba, firme, a su lado. Tomó el tenedor y empezó a comer. El silencio que los envolvía ya no era incómodo ni vacío. Era un silencio lleno de propósito compartido. Lograron salvar el ganado, pero el precio fue alto. El pastizal del norte se perdió por la temporada, y los recursos quedaron al límite. Sin embargo, algo valioso había nacido entre la crisis. Rhys y Lena habían enfrentado su primera amenaza real como un equipo. Habían confiado uno en el otro. El muro invisible entre ellos no se había agrietado. Se había derrumbado bajo el peso de una batalla compartida. Ya no era solo el hombre cuyo apellido ella llevaba. Y ella ya no era solo la mujer que vivía bajo su techo. Ahora eran aliados. Y en los caminos duros del oeste, a veces eso era el primer paso hacia algo mucho más profundo. Desde el enfrentamiento con Garrick Flint, el ambiente en la casa había cambiado. Los límites estrictos de su acuerdo comenzaron a desdibujarse. Rhys ya no desaparecía en su estudio apenas terminaba la cena. Ahora, algunas noches se quedaba en la sala. A veces observando a Lena leer bajo la luz del fuego. Otras, conversando con ella sobre las finanzas del rancho. Se sorprendía de su mente aguda y su sentido práctico.
Ella sugirió rotar los pastizales para permitir que la tierra se recupere, una idea que había leído en un libro. A él le sonó extraño al principio, pero la lógica era evidente. Empezaba a verla como más que una presencia. Era un recurso, una confidente. Una noche, una tormenta de otoño azotó el rancho con toda su furia. El viento aullaba como un lobo perdido, las ventanas crujían, la lluvia golpeaba el techo con furia. Los hombres se refugiaron en el barracón. Rhys y Lena quedaron solos en la casa, encerrados en un pequeño mundo de calor alrededor de la chimenea. Rhys limpiaba su rifle. Sus movimientos eran lentos, meticulosos. Lena lo observó detenerse y llevar la mano al pequeño relicario de plata que siempre llevaba colgado al cuello, oculto bajo la camisa. Lo había visto hacerlo antes, en momentos de tensión o pensamientos profundos. Un gesto inconsciente, como quien se aferra a algo invisible. «Ese relicario parece importante para ti», dijo ella en voz baja, apenas por encima del rugido del viento. Él se quedó quieto. Miró el relicario como si lo viera por primera vez. Luego alzó la vista y sus ojos encontraron los de ella al otro lado de la sala. La luz del fuego dibujó sombras suaves en su rostro, y en sus ojos apareció una tristeza profunda, una vulnerabilidad que Lena nunca había imaginado. Por un largo instante no dijo nada, y ella pensó que había ido demasiado lejos, que había roto el frágil pacto de silencio que los unía. Pero al fin habló, con la voz áspera, cargada de emoción. Era de Mae. No necesitaba decir quién era. El nombre se quedó suspendido en el aire, saturado de historia y dolor. Abrió el relicario con dedos temblorosos. Lena se acercó despacio. Dentro había un retrato en miniatura, descolorido. Una joven sonriente, con los ojos llenos de luz y esperanza. «Íbamos a casarnos», dijo Rhys con un hilo de voz. «Yo era joven, terco. Creía saber todo sobre ser hombre. Me acababan de nombrar ayudante del sheriff en un pueblo del territorio de Wyoming. Estaba orgulloso, engreído, inspiró con dificultad. Había una banda, los hermanos Miller, bestias. Vinieron a robar el banco. Yo debía estar de guardia, pero Mae y yo». Hizo una pausa. La voz se le quebró. «Habíamos salido a caminar por el río. Hablábamos de nuestro futuro, de la casa que construiríamos. Cuando oímos los disparos, ya era tarde. Cerró los ojos, queriendo borrar el recuerdo. Corrí hacia el pueblo. Le dije que se escondiera, pero me siguió. Siempre estaba preocupada por mí. Los Miller salían del banco cuando doblé la esquina. Llevaban rehenes. Dispararon. Yo también. Fue caos, polvo, gritos. Y cuando todo terminó, ella ya no estaba. No pudo terminar. El dolor seguía abierto, una herida que jamás cerró. Quedó en medio del fuego cruzado. Una bala perdida. Hizo una pausa larga. Casi no respiraba. Tal vez fue mía. Nunca lo supe, pero eso ya no importa. Ella murió por mi culpa, por mi orgullo, por mi estupidez. Ese día dejé de ser un hombre de ley. La enterré. Y con ella enterré esa parte de mí. Volví a este lugar con una promesa. No volvería a ser responsable de la vida o del corazón de nadie. Nunca más. Rhys Callahan levantó al fin la mirada hacia Lena, los ojos enrojecidos por el remordimiento y una década de culpa que lo devoraba desde dentro. «Ahora lo sabes, Lena. Por eso esta casa estaba vacía. Por eso quise una esposa solo en el papel. No hay nada aquí dentro que pueda ofrecer», dijo, golpeando su propio pecho con los nudillos. Todo eso murió con ella. Su confesión quedó flotando en el aire entre ellos, cruda, desnuda, dolorosa. Lena no le ofreció consuelo vacío ni compasión disfrazada. Ella vio su dolor, el peso insoportable de la culpa que había arrastrado en silencio durante tantos años. Extendió la mano, despacio, y la apoyó con suavidad sobre la de él, que descansaba en el rifle.
Su piel era áspera como cuero viejo, pero ella sintió el temblor recorriéndole los dedos. «Llevas castigándote 10 años por un accidente trágico», susurró con la voz densa de emoción. «Honras su recuerdo al llorarla, Rhys. Pero deshonras tu propia vida al negarte a vivirla. El hombre que he visto trabajar este rancho, el que protege a sus hombres, el que se interpuso entre Garrick Flint y yo. Ese no es un hombre vacío». Rhys bajó la mirada a sus manos, la suya grande, endurecida, parcialmente cubierta por la delicada palma de ella. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de esa habitación el tiempo se detuvo. Cuando volvió a alzar la vista y la encontró a ella, en sus ojos vio algo que no esperaba: comprensión, compasión real, algo que no sabía cuánto anhelaba. Se inclinó despacio hacia ella. Lena no se apartó. No fue un beso de pasión, fue un suspiro compartido entre dos almas heridas. Fue soltar una década de soledad. Fue aceptar las cicatrices, las de ambos. Sus labios estaban secos, marcados por el frío y la pena. Sabían a whisky y a luto. Cuando se separaron, algo había cambiado. El contrato, las reglas, las distancias calculadas. Todo había quedado atrás, como las gotas de lluvia resbalando por la ventana. «Lena», susurró su nombre, como si fuera una oración. El matrimonio de conveniencia había terminado. Él le mostró los pedazos rotos de su alma, y ella no huyó. No le ofreció una cura, pero sí le dio algo más valioso: consuelo. Por primera vez desde que se había puesto una placa de ayudante del sheriff, Rhys Callahan sintió algo que creía enterrado para siempre: esperanza. Pero cuando la tormenta amainó, otro miedo se instaló en su pecho. Esperar algo significaba tener algo que perder. Y sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que Garrick Flint no había terminado. Solo que ahora, las apuestas eran mucho más altas. Las semanas después de la tormenta fueron una revelación. Los muros entre Rhys y Lena se vinieron abajo por completo, reemplazados por una intimidad silenciosa y creciente. Pasaban horas conversando por las noches, compartiendo recuerdos. Ella hablaba de su infancia solitaria entre libros, él de su juventud salvaje, corriendo tras la sombra de su padre. Se convirtieron en un equipo. Ella empezó a cabalgar junto a él, su risa resonando entre los valles, mientras él le enseñaba a montar de verdad. Y él buscaba su opinión sobre cada decisión del rancho. La casa ya no era solo un refugio, era un hogar, lleno de calor, de promesas sin decir, de mañanas con olor a café y noches al pie del fuego. Y esa felicidad nueva lo volvía completo. Y lo aterraba al mismo tiempo. Tenía algo que perder otra vez. Y la sombra de Flint crecía. Desde el desvío del arroyo, todo había estado demasiado silencioso. Demasiado. Rhys sabía que era la calma antes de una tormenta aún más feroz, y la tormenta llegó. Una mañana fría de octubre. Rhys y la mayoría de los vaqueros estaban lejos, en la ladera oeste, redondeando reses antes de la primera nevada. Solo habían quedado en el rancho Bo Harlan, Ellie Granger y otro joven. Lena estaba en su jardín, tarareando mientras sacaba malas hierbas, cuando algo le erizó la piel. Una sensación, como si la estuvieran observando. Al alzar la vista, los vio. Garrick Flint, flanqueado por 4 hombres, avanzando lentamente hacia la casa. No venían al trote, venían con paso de caza, sobrados, como lobos rondando su presa. La sonrisa de Flint era más ancha y más cruel. «Buenos días, señora Callahan», dijo al desmontar con exagerado tono cortés. «Hermoso día, ¿no cree? ¿Está el patrón en casa?» «No lo está», respondió Lena sin titubeos. Su voz no mostraba el miedo que sentía por dentro. Se incorporó, sacudiéndose la tierra de las manos. Bo salió del granero, el rostro sombrío. Tenía una escopeta colgando flojamente en sus manos. «Vamos, Bo Harlan, no hay necesidad de dramatizar», dijo Flint con desdén.
Es solo una visita social. Se acercó un paso más a Lena. Verá, su marido no ha sido razonable. Le he hecho buenas ofertas por esta tierra, pero es tan testarudo como su viejo. Esta tierra no está en venta, afirmó Lena con firmeza. Los ojos de Flint se endurecieron. Todo está en venta, mi querida. Solo es cuestión de encontrar el precio adecuado. Y como él no escucha razones, he decidido hacer un trueque. Fue cuestión de segundos. 2 de los hombres se lanzaron sobre Bo, lo desarmaron brutalmente. Los otros 2 atraparon a Lena. Ella alcanzó a gritar, pero una mano áspera le tapó la boca. Y entonces el infierno empezó. Me voy a llevar lo que más valora en este mundo, escupió Garrick Flint, con la cara tan cerca de la de ella que podía oler su aliento rancio. Veremos cuánto vale este rancho para él, cuando el precio sea su linda mujercita. Eli, gritó hacia el barracón, ve por tu patrón. Dile que Garrick Flint tiene a su esposa en la mina de plata abandonada, allá en lo alto de Whisper Wind Ridge. Si quiere volver a verla con vida, que venga solo, y que traiga la escritura firmada de esta tierra. Eli Granger, blanco como un fantasma, salió tambaleándose, miró a Lena Whitlow con terror, y corrió a buscar un caballo. Flint montó a Lena sobre su silla como si fuera un saco, mientras sus hombres apuntaban con escopetas a Bo Harlan, que no pudo hacer nada más que mirar cómo se alejaban rumbo a las sierras. A Eli le tomó 3 horas de cabalgata frenética encontrar a Rhys Callahan. En cuanto el chico escupió el mensaje entre sollozos, el hombre tranquilo que había conocido se esfumó. En su lugar, emergió el fantasma del hombre que Rhys había enterrado 10 años atrás, el antiguo alguacil, frío, preciso, letal. Sus ojos se volvieron hielo. Dio órdenes rápidas y certeras. La mitad de los hombres debía rodear la cresta por el norte, el resto, asegurar el rancho y liberar a Bo. ¿Y usted, patrón?, le preguntó uno, al ver el brillo implacable en su rostro. Voy a terminar con esto, dijo Rhys, revisando su revólver y metiendo el viejo rifle Winchester de su padre en la funda de la silla. Iba a cumplir las instrucciones de Flint. Iba solo, pero no llevaba una escritura, llevaba una sentencia. En la mina, Lena fue empujada dentro de un cobertizo oscuro y polvoriento. Flint merodeaba afuera como un animal rabioso, ebrio de poder. Pero Lena no era una víctima pasiva. El miedo la invadía, sí, pero también agudizaba sus sentidos. Vio una tabla floja en la parte trasera de la cabaña y una pila de herramientas oxidadas en un rincón. Fue entonces cuando Rhys apareció, recortado contra el sol poniente, como una figura solitaria de otro tiempo. Avanzó lento, una mano en alto, mostrando que venía desarmado. «¡Flint!», rugió, su voz retumbando entre los cañones. «¡Estoy aquí! ¡Suéltala!». El hombre emergió de la entrada de la mina, arrastrando a Lena consigo, con una pistola apuntándole a la sien. «La escritura, Callahan, o ella muere aquí mismo». «Está en mi alforja», dijo Rhys, con una calma escalofriante que ocultaba el fuego dentro. «Déjala caminar hacia mí, y será tuya». «No soy ningún tonto», rió Flint. «Lánzala». Pero fue Lena quien actuó primero. Con todas sus fuerzas, clavó el tacón de su bota sobre el empeine de Flint. Él aulló de dolor, aflojando su agarre lo justo, y eso fue todo lo que ella necesitaba. Lo empujó y corrió tras unos tablones viejos, cubriéndose. Ese fue el instante que Rhys esperaba. Como un rayo, sacó su revólver y disparó. Pero no fue a Flint, sino a uno de sus hombres apostado en lo alto, que ya apuntaba. El tipo cayó gritando, rodando por las rocas. El caos estalló en segundos. Rhys se tiró del caballo, usándolo como escudo. Disparó otra vez, certero, implacable. Los hombres de Flint, confiados y sin esperar resistencia, no tuvieron tiempo de reaccionar. Desde lo alto de las colinas, los hombres de Rhys abrieron fuego. Los emboscaron. Flint, furioso, volvió a agarrar a Lena
llevándola hacia el fondo de la mina. ¡Se acabó, Callahan! ¡Jamás la volverás a ver! Rhys corrió tras ellos, esquivando balas, adentrándose en la oscuridad sofocante del túnel. Podía oír los forcejeos. Doblando una esquina, los vio. Flint usaba a Lena como escudo. «No tenía que ser así, Rhys», gritó Flint con locura. «Esta tierra debió ser mía». Fue entonces cuando Lena, que había logrado agarrar una piedra afilada, la clavó con fuerza en el costado de Flint. El hombre aulló, su revólver disparó al azar, el eco retumbó en las paredes. Empujó a Lena con violencia, ella cayó al suelo, y entonces quedaron solo ellos dos. A la tenue luz, Rhys vio el reflejo de lo que había sentido cuando perdió a Mae. Pero esta vez no era culpa, era decisión. No peleaba por orgullo, ni por una ley hueca. Peleaba por la mujer que le devolvió el corazón. Flint se abalanzó sobre él. La pelea fue brutal, instintiva, de sangre y huesos. Terminó con Rhys empuñando el revólver, y Flint, vencido, desarmado, tirado en el suelo. Pero no lo mató. Lo arrastró fuera de la mina, a la luz, donde sus hombres, ya rendidos, lo esperaban. «Llévenselo con el Marshal en Promise Creek», ordenó al capataz. «Que pague por secuestro e intento de asesinato». Y entonces corrió hacia Lena. Ella estaba sentada, magullada, temblorosa, pero viva. Se arrodilló frente a ella, tomó su rostro entre las manos y la miró desesperado. «¿Estás bien?», susurró, la voz quebrada. Ella asintió, con lágrimas cayéndole sin control. Se lanzó a sus brazos, enterrando la cara en su cuello. Él la sostuvo fuerte, como si pudiera fundirse con su calor, con su vida. El calor vivo de ella fue suficiente para alejar todos los fantasmas. Sosteniéndola entre el polvo y el olor a pólvora, Rhys Callahan supo que su vida no solo había cambiado, había vuelto a nacer. La captura de Garrick Flint trajo un suspiro de alivio a todo Promise Creek. Su reinado de miedo se había terminado, y la verdad sobre sus crímenes, sabotaje, robo de ganado, secuestro, colocó a los Callahan no solo como propietarios, sino como pilares del pueblo. La manera en que Rhys enfrentó todo, una mezcla entre el alguacil que fue y el hombre protector que ahora era, le ganó el respeto de todos. Pero para él, el único respeto que importaba era esa mirada silenciosa de orgullo en los ojos de su esposa. En las semanas tranquilas que siguieron, el rancho sanó. La vida retomó su ritmo. Pero no era el de antes, era uno nuevo. Uno marcado por el latido de dos corazones en lugar de uno. Los rincones vacíos de la casa ahora se llenaban de miradas cómplices, charlas suaves y risas que nacían sin esfuerzo. Los cuartos separados al final del pasillo ya eran cosa del pasado. Lo que empezó como un arreglo frío, floreció en una unión tan real, tan profunda, que ya no podían imaginar una vida anterior. Una tarde clara, mientras los álamos de la montaña se pintaban de oro, Rhys le pidió a Lena Whitlow que lo acompañara a cabalgar. No le dijo a dónde iban. La llevó por un sendero en espiral, hasta una pradera alta que miraba todo el rancho. Desde ahí, el valle se desplegaba como un mapa. El arroyo serpenteando, la casa firme, los establos, las praderas, un reino forjado con sudor, sangre y coraje. Bajaron de los caballos y caminaron hasta el borde del risco. El viento jugaba con el cabello de Lena. Ella se apoyó contra él, sintiendo la firmeza de su brazo envolviéndola. «Mi padre solía traerme aquí», dijo Rhys en voz baja. «Me decía que la tierra no era algo que uno poseía, que solo éramos sus guardianes. Me enseñó que el verdadero legado de un hombre no es cuántas hectáreas tiene, sino la vida que construye sobre ellas». Se volvió hacia ella. Sus ojos, antes tormentosos, ahora estaban limpios, llenos de una emoción que ya no ocultaba. «Lena Whitlow», empezó, la voz cargada de sentimiento. «Te traje aquí con excusas. Te ofrecí un trato, un techo, un apellido y la promesa de mantenerme lejos. Fui un tonto,
Un hombre roto escondido en el caparazón de lo que mi padre dejó atrás. Sacó algo del bolsillo, un anillo, sencillo, de oro. Pero brillaba bajo el sol de la tarde. Era el anillo de bodas de su madre, que Rhys había sacado de una caja guardada en su estudio. No sabía que no solo estaba salvando el rancho, continuó con la voz firme. Me estaba salvando a mí mismo. Tú entraste a mi vida vacía y la llenaste de luz, de fuerza, de valor. Hiciste de esta casa un hogar. Me hiciste entero otra vez. Este matrimonio empezó con una firma, pero quiero que continúe con una promesa del alma. Se arrodilló en el pasto. Le ofreció el anillo. Lena Callahan, mi esposa, mi compañera, mi corazón. ¿Te casarías conmigo de verdad esta vez? ¿Construirías conmigo esta vida, en esta tierra, no como su guardiana, sino como su reina? Las lágrimas brotaron en los ojos de Lena, lágrimas de una dicha pura, completa. Este era el hombre del que se había enamorado. No el ranchero frío y distante, sino el hombre fuerte, noble y amoroso que se había permitido renacer. Sí, susurró, con la voz temblando de felicidad. Oh, Rhys. Sí, él deslizó el anillo en su dedo. Encajó perfecto. La abrazó y la besó. Un beso profundo, verdadero, sellando ese nuevo comienzo bajo el inmenso cielo de Montana, con todo su mundo extendido a sus pies. El contrato le dio un apellido, pero su corazón le dio un hogar. Rhys le había ofrecido un matrimonio de conveniencia, sin saber que al salvarla, ella le daría una vida más rica que cualquier herencia. Una vida de amor, para siempre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.